A ver, si alguien ha logrado avanzar algo con lo último que hemos llevado la clase sobre modelos determinísticos, me puede comentar algo para ganarse puntos. ¿Hay alguien que quiera presentar algo? ¿O alguna duda que tengan? ¿O no han llevado el apunte simplemente? Ya, entonces empezaremos con la clase. Voy a ver de mostrarles ahorita. Ya. Voy a compartir. Ya, si se fijan en la pizarra, tenemos las tres ecuaciones que componen al modelo determinístico que transforma datos mensuales de precipitación, caída en la cuenca y de evapotranspiración potencial de la cuenca en el caudal que la cuenca produce. Obviamente, en este sentido tenemos el esquema de una cuenca de la cual conocemos su área de drenaje, conocemos la lluvia espacial que recibe cada mes, ¿no es cierto? Para cada mes. Conocemos la evapotranspiración potencial, ETP, de ese mismo mes. Y por supuesto tenemos como dato que debamos de producir el caudal que produce la cuenca para ese mes. Este modelo considera que los causantes del escurrimiento son obviamente la precipitación de ese mes, ¿no es cierto? Pero también la cantidad de agua que se evapotranspira hacia la atmósfera, ETP. En realidad, acá deberíamos colocar ETR, ¿no es cierto? ETR real, porque ETP es un concepto más teórico, es la máxima columna de agua que se evapora en todo el mes hacia la atmósfera a condición de que el suelo esté completamente saturado, ¿no es cierto? Y habíamos dicho claramente que la potencial, la ETP, es función básicamente del sol, la radiación solar, ¿no es cierto? Y algunos otros factores más, como ser la latitud donde estamos ubicados, latitud, y obviamente la época del año en la que nos encontramos, o sea, del mes. Si estamos en junio, por supuesto que hace más frío. Junio significa que el sol está muy alejado del lugar que estamos considerando y en consecuencia la radiación solar es menor. Y eso significa que en junio, todo el mes de junio, sol radiante, no hay nubes, no llueve, pero la cantidad de evaporación que se va a la atmósfera en junio dependerá entonces de dónde nos encontramos. En el Ecuador, que se encuentra más cerca del sol en junio que nosotros, seguramente la evaporación potencial en el Ecuador en ese mismo mes será más grande que en Bolivia. Obviamente la ETP es el valor que podemos estimar a través de fórmulas, ¿no es cierto? Y las fórmulas, por supuesto, van a tener dentro de su contenido estas variables. Entonces, el modelo lo que hace es recibir esos dos datos para el primer mes, enero, por ejemplo, del 72, y trabaja sobre esos dos datos con estas tres ecuaciones, y si se dan cuenta, en forma indirecta el modelo incorpora otra variable que es difícil de medirla, y esa otra variable obviamente es el almacenamiento que existe en el subsuelo en ese mes. Y tenemos el almacenamiento ahí también. Fíjense que el subíndice T-1 podríamos traducirlo como la cantidad total almacenada en el subsuelo a inicios de mes. Eso sería ST-1. Y cuando hablamos de ST, será la cantidad total de columnas de agua almacenada en el subsuelo al final del mes.
Por eso es que en estas tres expresiones la última nos permite hallar el volumen al final del mes como el volumen al inicio del mes más lo que recibe la cuenca en su conjunto todo el mes y menos dos valores que se salen de la cuenca. El caudal se va de la cuenca y la evapotranspiración real, ya no más potencial, sino real, que también se sale de la cuenca. A ver, lo que hemos visto es, a ver, podríamos tal vez mostrarles algo que ya hemos tratado en la anterior clase. Acá en amarillo, en la izquierda, tenemos el input, que está conformado por datos de precipitación en el modelo actual que estamos intentando aplicar, en la práctica que estamos queriendo hacer. Se les da a ustedes 4 años de precipitaciones observadas que recibe la cuenca. Inge no está presentando esa parte. Esta partecita ya se ha salido de su... Vamos a hacer toda la pantalla. Ya. Ya. Ahora sí están viendo en fondo negro la pizarra. Sí. Ya. Lo que quiero indicarles a ustedes es que los datos con los que partimos para este trabajo están acá. A ver, lo vamos a hacer con otro colorcito. Todos estos de acá son los datos. Obviamente que no se nota muy bien eso. Vamos a borrar estos de acá que no nos sirve para nada. Decía yo que los datos con los que encaramos este problema están mostrados ahí a la izquierda y son lo que han recibido en la hojita esa de Classroom. Son 24 valores de precipitación espacial que recibe la cuenca, ¿no es cierto? Y simultáneamente observado a esos 24 valores que van desde el 72, 73, 74, 75, 4 años, mes a mes, de precipitación que recibe la cuenca. De la misma manera tenemos los mismos 4 años de evapotranspiración potencial. Hemos dicho que es un valor teórico, es lo máximo que se va en cada mes a la atmósfera, y también los tenemos para los 4 años mes a mes. Lo que no tenemos para los 4 años es el caudal observado, y que solamente constan de 2 años observados, ¿no es cierto? Entonces, esos son los datos con los que empezamos a trabajar en este problema. Aquí hay más datos y acá termina eso ahí, ¿no? Fíjense que en las dos primeras columnas son 4 años, y la tercera columna, caudal observado, solamente cubre 2 años, ¿ya? Obviamente que una vez que logro yo aplicar el modelo que recibe para cada mes el valor de la precipitación de ese mes, recibe también el valor de la transpiración potencial de ese mes, y lo que hace el modelo es los utiliza a través de sus 3 ecuaciones que están acá y produce el caudal para ese mes. Una vez que logra el modelo hacer eso, va al siguiente mes y toma nuevamente la precipitación de ese mes de febrero, digamos, lo que potencialmente sería la atmósfera en ese mismo mes de febrero, trabaja sobre ellos dos y produce el caudal que la cuenca debería producir en febrero. Obviamente, esto lo hago al inicio para los 24 primeros meses, que es donde tengo observaciones simultáneamente observadas junto al caudal observado. Una vez que tengo todos esos 24 valores producidos por modelo, entonces lo que yo hago es comparar estos 24 valores de caudal observado que debería haberme proporcionado el modelo con lo que realmente el modelo dice que debiera suceder. Fíjense que en esos 2 círculos verdes, el de la izquierda, caudal observado, esa columna no juega ningún rol en el modelo. Lo único que nos sirve esos 24 valores es para compararlos contra los 24 valores producidos por el modelo. Y obviamente ya sabemos que eso significa que tenemos un error, porque el modelo, imposible, no hay modelo que pueda reproducir la realidad tal cual es. Entonces, a veces produce un caudal acá que es más grande que lo que debía producir que el observado.
después produce un valor más pequeño, etc. Entonces, una vez que yo he logrado producir esta columna en color verde, obviamente que para lograr hacer ello, en las tres expresiones que tiene el modelo, debo fijar valores de A1, A2, A3 y S sub 0. Son los 4 parámetros del modelo. Tal vez eso lo podemos ver en esta figura. Fíjense que acá los parámetros están dados por acá. El A1 es un parámetro, A2 es parámetro, A3 es otro parámetro, y el primer valor de ese T-1 es también otro parámetro. Fíjense que habíamos dicho que en forma indirecta este modelo introduce una variable más en este tema. Y esa variable es la variación de la cantidad de agua que está almacenada, sobre todo en el subsuelo. Podríamos llamarle el volumen de agua que existe en los 16 kilómetros cuadrados que tiene esta cuenca. Fíjense que en esta práctica también en algún momento se les da el área de drenaje de la cuenca. A ver dónde está eso. Fíjense acá, datos observados, ¿no? En una cuenca de 16,4 kilómetros cuadrados. Entonces, en esa cuenca se han medido, ahora lo veremos en tablas, se ha medido durante 4 años la precipitación mensual que recibe la cuenca. Obviamente, estos valores de valor 196, por ejemplo, milímetros que recibe en febrero del 72, es un valor espacial, es lo que espacialmente recibe la cuenca. Y ustedes ya saben cómo calcular valores espaciales para una cuenca. Si tuviera 3 pluviómetros dispuestos en la zona de esta cuenca, con ayuda de polígonos de Thyssen, puedo calcular el caudal promedio en base a los coeficientes de polígonos de Thyssen que recibe la cuenca, y ese resultado es de 196 milímetros en enero. Entonces, en enero del 72, 196 milímetros que recibe la cuenca, y se asume de que esos 196 milímetros llueven parejitos sobre todos los 16 kilómetros cuadrados, y una columna de agua equivalente a 196 milímetros. Para ese mismo mes de enero de 72, se ha calculado con alguna fórmula empírica 62 milímetros de evapotranspiración potencial. Eso quiere decir que debido a que estamos en enero y debido a que estamos a una cierta latitud, por ejemplo, a Rani, esos dos datos me permiten, a través de unas fórmulas, calcular lo que potencialmente se iría a la atmósfera, y eso resulta ser 62 milímetros. Eso significa que si la cuenca está completamente saturada de agua, en el mes de enero hay suficiente sol como para evaporar un total de 62 milímetros que se van a la atmósfera. Pero si la cuenca estuviera bien seca, no hay agua que evapotranspirar, ¿no es cierto? Entonces lo que realmente se va a ir a la atmósfera no va a ser 62, será por ejemplo 30, porque no da para más. El suelo está un poco húmedo, no completamente húmedo, y esa poca humedad que tiene el suelo es evaporada, que se va hacia arriba, y obviamente es menor que los 62. Ahora, si estuviéramos, por ejemplo, en el mes de marzo, cuando el suelo está completamente saturado, todos los meses previos ha estado lloviendo, entonces hay suficiente agua que evaporar, marzo 59. Y en ese mes de marzo, de acuerdo a la fórmula que toma en cuenta cuán lejos estamos del sol en marzo, toma en cuenta si estamos a una latitud dada, y eso combinado con las fórmulas, resulta que si el terreno estuviera completamente saturado, a la atmósfera sería 59 milímetros. Y seguramente si estamos en marzo y se da de que el subsuelo está completamente saturado, tal vez lo que realmente se vaya a la atmósfera sea 59. Por supuesto, nunca va a ir en este mes de marzo a la atmósfera un valor más grande que 59, ¿no es cierto? Porque eso es el límite de evapotranspiración que la fórmula empleada indica. Tenemos entonces 4 años de prestaciones que recibe la cuenca, tenemos 4 años de evapotranspiración potencial,
y tenemos solamente 2 años de caudal observado, los 2 primeros años. Fíjense que los 2 primeros años de caudal observado me sirven para calibrar el modelo, porque el modelo aplico secuencialmente a estos 2 primeros años, mes tras mes, ¿no es cierto? Y para esos 2 primeros años el modelo me devuelve, entre otras variables, me devuelve el caudal. Y ese caudal debiera yo compararlos con estos 24 valores. Y obviamente a veces el modelo me dará un valor más grande que el que debiera darme, en otro mes me dará un valor más pequeño que el que debiera darme, y de ahí resultan los errores. Entonces el modelo comete errores, 24 errores que tengo que tratar de minimizarlos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tornamos a este esquemita, los 2 primeros años, donde las 3 variables están observadas simultáneamente, el input, que es la precipitación y la evapotranspiración potencial, y el output, que es justamente el caudal. Pero para el output tengo dos columnas. La una es caudal observado, ¿no es cierto? 2 años observados, y la otra columna son los caudales que salen de la cuenca y han sido estimados por el modelo. Input, 2 variables, output también otras 2, solamente que el caudal observado acá me sirve para comparar contra los que produce el modelo para ver si el modelo está funcionando adecuadamente. Acá está obviamente las 3 expresiones. Se tienen los 4 parámetros, y una vez que logro adoptar los valores de cada uno de estos 4 parámetros, los dejo fijos, no varían más, y aplico las 3 ecuaciones a los 2 al primer mes, al segundo mes, al tercer mes en forma recursiva, y de esa manera yo produzco los caudales que el modelo me proporciona. Cuando tengo los resultados, lo que yo hago es graficar. Por ejemplo, acá en esta figura del medio tenemos el caudal observado en amarillo. Fíjense que el caudal observado solamente llega a 2 años de acá, y es justo esos 2 años son los valores que yo logro obtener mediante simulación. Entonces en verde se grafica acá los caudales que han sido calculados por el modelo, y por supuesto, como nunca van a ser iguales, la diferencia entre el amarillo y el verde le llamo error, y esos errores los coloco aquí abajo. Obviamente en el eje vertical de los errores los valores serán negativos y también positivos. Acá tenemos valores negativos y hacia arriba valores positivos, y acá tenemos el valor 0, ¿no es cierto? Y esta figura de los errores graficados en función del tiempo, tenemos 24 errores obviamente, nos da mucha información. Después vamos a ver cuáles son las condiciones que imponemos a esta serie de 24 valores que conforman los errores. La forma de identificar la combinación óptima de estos 4 valores será cuando calculemos el error conjunto que cometen los 4 errores, y eso lo tenemos acá en esta columna. Esto ya lo hemos hecho con ustedes más antes, cuando hacíamos un ajuste a una línea recta, ¿no es cierto? Para cada mes acá puedo ver la diferencia entre el amarillo y el verde. El uno es observado y el otro es calculado por el modelo, y a eso le llamo caudal observado menos caudal calculado, y algunas veces se va a ser positivo encima de la línea roja hacia arriba, algunas veces va a ser negativo. Y lo que hago para evitarme problemas de signo, elevo ese valor al cuadrado, y al final tengo acá 24 errores que han sido elevados al cuadrado, y la suma de ellos me da un valor que es un indicativo de cuán bueno es el modelo para lograr reproducir los 24 valores observados. Entonces, de lo que se trata es de minimizar la sumatoria del cuadrado de los 24 errores, ¿no es cierto? Eso sucede para un grupo de valores acá. Después yo voy a variar estos valores, tomaré diferentes valores para cada uno de ellos y volveré a hacer todo ese procedimiento, y para estos nuevos errores obtendré un otro valor de sumatoria cuadrado de errores, ¿no es cierto? En realidad
Esto tiene que suceder a través de Excel, si no, no se puede hacerlo, es muy laborioso. Y el momento en que logre obtener SCE lo más bajo posible, significa que acabo de calibrar el modelo. Calibrar el modelo significa entonces identificar los valores A1, A2, A3, a S sub 0 óptimos, de tal manera que cuando los utilizo ellos para lograr producir, en el caso de nuestro ejercicio, 24 valores y contrastarlos con los caudales observados, el error que comete el modelo es el más pequeño, ¿no es cierto? Así es que funciona esto. Es bueno que ustedes puedan en esta figura, en estas tres expresiones, detectar cuáles son las variables, cuáles son los parámetros. Perdón, todavía siguen ahí porque se me ha ido un rato la pantalla, creo. ¿Siguen visualizando ustedes el PDF en sus pantallas? No, Inge. No, no se ve, Inge. No se ve. Voy a volver a compartir entonces. Ya. Ahora sí ven el PDF en sus pantallas, ¿no? Esta es la tarea que está colgada ahí en el Classroom. Entonces, en estas tres ecuaciones vale la pena identificar claramente qué es qué, ¿no es cierto? Los parámetros de los que estamos hablando es el A1, A2, A3, y si se dan cuenta, las tres ecuaciones incorporan una tercera variable que se le llama acá S de storage, de almacenamiento. ST-1 es el almacenamiento de agua dentro de la cuenca al inicio de mes. En cambio, ST es el almacenamiento de agua en la cuenca al final del mes. Esos son en ese momento, como no sabemos el valor de ST-1, el S sub 0, el primer valorcito de ST-1, se convierte en el cuarto parámetro. Entonces, este modelo tiene 1, 2, 3, 4 parámetros. Y como las relaciones son no lineales, ¿se dan cuenta? Entonces, no es posible utilizar algún método como mínimos cuadrados que nos permitan obtener los 4 parámetros. Entonces, hay algoritmos elaborados que permiten calibrar estos modelos, pero a falta de que no tengamos nosotros uno de esos algoritmos, lo que vamos a aplicar es tratar de calibrar el modelo utilizando para ello Excel, lleno de fórmulas tiene que ser nuestra hoja Excel, de manera que el momento que yo cambie a 1, por ejemplo, automáticamente todo cambia y cambia también la sumatoria del cuadrado de los errores. Y así hay que ir jugando hasta el momento en que obtengo SCE lo más bajo posible. Esos son los parámetros, ¿no ven? Normalmente se indica en la tarea que este valor al inicio lo adoptemos como 400 milímetros. ¿Qué significa eso? Que si yo extractara el agua contenida en el subsuelo dentro de la cuenca que tiene 16 kilómetros cuadrados en este ejercicio, yo podría obtener una columna parejito distribuido sobre todos los 16 kilómetros cuadrados, una columna de agua de 0,4 metros. ¿Ya? A eso se refiere eso. Fíjense que entonces esos son los parámetros y una vez que uno los adopta no varían más, no cambian más, son constantes. Cuando hablo ahora no de los parámetros, sino de las variables son la ETP, porque tenemos datos que nos proporcionan de la evapotranspiración potencial para cada mes, es una variable, y función de ello es también la evapotranspiración real, variable. La otra variable, por supuesto, es el caudal simulado, que mes a mes es diferente. Por supuesto que también variable es el contenido de humedad en la cuenca, para cada mes va variando. Otra variable es la cantidad de precipitación que recibe la cuenca.
R ya lo hemos explicado, es el que acabo de calcular acá arriba. Este mismo evapotranspiración real viene acá. Y bueno, otra variable es el caudal que sale de la cuenca cada mes, que varía cada mes. Y la precipitación, por supuesto, ya lo hemos dicho, también es otra variable. Fíjense que en la primera expresión me permite calcular evapotranspiración real que se va a la atmósfera el primer mes. Nos anclamos en el primer mes. Y en el primer mes tengo como dato esto, ¿no es cierto? Lo que potencialmente sería la atmósfera a condición de que la cuenca esté completamente saturada. Por supuesto que ETR nunca va a ser más grande que ETP, ¿no es cierto? Porque ETP es lo máximo que se puede ir a la atmósfera para ciertas condiciones, y esas condiciones es donde nos encontramos, la latitud del lugar donde nos encontramos, es decir, en este mes de Cochabamba, de acuerdo a una fórmula, se evapotranspiraría a la atmósfera 30 milímetros, a condición de que el suelo esté completamente saturado. Pero en este mismo mes, si me ubico al sur de Potosí, que está más pegado en dirección al polo, en el sur de Potosí, en este mismo mes, esa misma fórmula me va a dar un valor menor que lo que me da para Cochabamba, debido a que Potosí se encuentra latitudinalmente muy al sur, y en consecuencia, si comparo con Cochabamba, Cochabamba está más cerca del sol en este mes que ese sitio en Potosí. En consecuencia, al estar más alejado del sol ese sitio en Potosí, recibe menos radiación, y la fórmula empírica que logro utilizar tiene que reflejar esa situación. Eso por un lado, cuán lejos estamos del sol, es decir, a qué latitud nos encontramos. Por otro lado, incide en este valor, hemos dicho ya en la última clase también, el mes en el que nos encontramos, ¿no es cierto? Cochabamba se encuentra muy cercano al sol en el mes de septiembre, pero en el mes de junio Cochabamba se encuentra muy lejos del sol. Entonces la fórmula automáticamente toma en cuenta en eso y me va a devolver que en septiembre en Cochabamba debería irse a la atmósfera potencialmente, a condición de que todo esté completamente saturado de agua, por ejemplo 80 milímetros, ¿no es cierto? Y en ese mismo mes de septiembre, si uno se encuentra en otro lado del mundo, el valor será diferente. ¿Ya? Entonces, eso toma en cuenta las fórmulas. Bueno, cuando nos anclamos en enero, la fórmula me dice ya que el sol en enero se encuentra en tal lugar y a tal distancia, entonces lo que potencialmente vería la atmósfera es este valor. Pero como estoy en la cuenca y sé que la cuenca tal vez no está completamente saturada, entonces lo que se va a ir a la atmósfera va a ser este factor que está entre paréntesis multiplicado por esto. Y como nunca se puede ETR ir realmente a la atmósfera más de lo que el sol manda, entonces todo lo que está entre paréntesis acá es menor a 1, ¿no es cierto? No puede ser ni siquiera 1, o tal vez en alguna ocasión sea esto igual a 1, tal vez en la época en que haya una saturación total del terreno. En consecuencia, una vez que empiezo a aplicar la primera fórmula el primer mes, conozco el ETP de ese mes, estoy adoptando ya como parámetro que ST menos unos 400 milímetros, y para uno me daré algún valor. Cuando termino de aplicar eso con esta fórmula, obtengo lo que realmente se va a la atmósfera, y seguramente va a ser menor o igual a 400 milímetros. Paso a la segunda ecuación, y si se dan cuenta, la segunda ecuación ya me proporciona el caudal que sale de la cuenca. Y el caudal que sale de la cuenca en este segundo mes, en realidad es producto de dos sumas. Dos cosas se suman acá. Sumamos el caudal base, que se llama esto, caudal base, y a esto se le llama caudal directo de la lluvia. ¿Ya? Caudal base, fíjense, involucra al contenido de humedad en la cuenca. Si al inicio de mes ST más 1 es muy grande, el volumen total de agua contenida, principalmente los acuíferos, es muy grande, entonces este término es también muy grande. Ese valor, ese volumen expresado en milímetros columna de agua, debo multiplicar todavía por A2, que es menos que la unidad. Y a eso le añado lo que llueve en ese mes. Y en ese mes todavía a lo que llueve, que es PT,
debo restarle lo que acabo de calcular arriba como evapotranspiración real que se va a la atmósfera. Entonces, si eso resulta positivo, es decir, si llueve más de lo que se evapotranspira, hay agua sobrante. Y esa agua sobrante todavía tengo que multiplicarla por otro coeficiente A3, y ese resultado verde tengo que sumar a este otro resultado verde. Y de esa manera obtengo el caudal que sale de la cuenca en ese mes, calculado por el modelo, simulado por el modelo. Y la tercera expresión simplemente me permite hacer un balance, ¿no? El contenido de agua al final del mes en la cuenca, básicamente, principalmente en el subsuelo, es igual al contenido de agua que tenía al inicio del mes, más lo que llueve durante todo ese mes, y menos dos salidas, una que se va a la atmósfera como evaporación real, este es el que acabo de calcular acá, este valor es este, ¿no es cierto? Y también de la cuenca se va el caudal simulado. Y de esa manera yo obtengo acá un nuevo valor de contenido de humedad en la cuenca, por eso decimos que esto varía. Y este ya no va a ser más 400, porque a 400 habíamos adoptado aquí a falta de un valor conocido, ¿no? Este va a ser un otro valor. Y una vez que termino con enero, voy al siguiente mes, febrero, y este ST-1 se convierte en este valor acá. Lo coloco acá en ST-1. Y en este segundo mes la ETP es diferente. A1 sigue siendo el mismo para toda la corrida del modelo, y de esa manera continúo recursivamente calculando el caudal que debiera salir de la cuenca a condición de que este modelo sea el adecuado para esa cuenca, y también a condición de que los valores A1, A2, A3 y ese sub-0 sean los más adecuados. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Después es simplemente leer el texto este y comprenderlo bien y empezar a trabajar. A ver, veamos otra cosa que hemos estado mostrando en el otro grupo. Podríamos directamente entrar, bueno, esto lo tienen que leer, hemos dicho. Se habla acá de la sumatoria del cuadrado de los residuos, también le llaman residuos o esores. La suma de todos ellos elevados al cuadrado tiene que ser mínimo, ¿no? La función a minimizar será esta. En los algoritmos que existen, me acuerdo yo que cuando hacía este tipo de prácticas para entregar, cuando hacía los posgrados, en el centro de datos de la universidad tienen muchos modelos de optimización, y uno tiene que identificar cuál es el adecuado para este tema, y lo único que hacíamos era darles, por supuesto, las ecuaciones, ¿no ve? A ese algoritmo se le da las 3 ecuaciones, se le da parámetros de diseño, valores de inicio, A1, A2, A3, ese sub-0, valores iniciales de ello. Se le da también los datos, ¿no es cierto? El input, que es aquí la precipitación, y la evapotranspiración, las dos series son input, y el output serán solamente 2 años de datos, porque los 2 últimos no hay. Entonces, en base a los 2 años primeros de las 3 tablas, el modelo que ya uno ha identificado como uno adecuado para optimizar se hace coser, y en ese instante tenemos los valores óptimos de A1, A2, A3 y ese sub-0. Quiere decir que en ese momento acabamos de calibrar el modelo. Una vez que el modelo está calibrado, lo único que hago es aplico ese modelo secuencialmente al 72, todos los 12 valores, continúo con el 73, continúo con el 74, continúo con el 75, y en definitiva yo obtengo como dato que me devuelve el modelo ya calibrado 4 años de caudales observados, es decir, 4 años para esta tablita, ¿no ve? Y de esos 4 años, solo los 2 primeros los puedo contrastar contra los 2 primeros que sí se han sido observados. En cambio, el resto, el 74 y el 75, constituyen años que han sido ampliados, han sido rellenados. Y si eventualmente tuviera acá, no solamente hasta el 75, sino esto continuaría hasta los 90, por ejemplo, y acá también, entonces los valores ampliados continuarían también hasta el año 90. Y de esa manera, al final, yo
cuento con una serie híbrida. ¿Híbrida por qué? Porque la serie que empieza de caudales que produce esa cuenca y que empieza en enero de 72 y termina el año 1990, en diciembre del 90, es una serie híbrida porque de todos esos años, los 2 primeros son los únicos que han sido observados y todo el resto han sido valores rellenados, valores no extrapolados, sino ampliados, ¿no? Hemos ampliado la serie. Y por supuesto, esa es la aplicación más inmediata que le damos nosotros a los modelos, ya sea de tipo mensual o a muchos otros modelos que uno puede bajar de internet también, ¿no? La ventaja de comprender esta aplicación que estamos viendo es que todos los modelos funcionan de manera similar. La diferencia es que este modelo es mensual y tiene 4 parámetros. Hay modelos diarios que tienen, 10, 12 parámetros, ¿no ve? Y ajustar los 12 parámetros por ensayo y error es un trabajo inacabable, no logramos hacerlo, ¿no ve? Pero acá con 4 parámetros nos es suficiente como para ver cómo funciona un modelo. ¿Hasta ahí se tiene preguntas? Espero que esté comprendido entonces. A ver, una vez que tenemos los modelos, el modelo adecuado, fíjense, decíamos que tenemos de datos simultáneos observados precipitación y evapotranspiración potencial para los 4 años, ¿no ve? Acá a la derecha tenemos la precipitación, por ejemplo, está en azul, azul o celeste para los 4 años. Tengo el caudal observado en color rojo solamente para los 2 primeros años. Y en verde tengo los caudales simulados para los 4 años de un tirón, en verde, ¿no? De esta figura de arriba, por supuesto, cuando contrasto lo observado con lo calculado, verde contra rojo, puedo graficar aquí abajo los errores. Entonces los errores estarán acá. Y se darán cuenta acá que los errores, por supuesto, que van en una escala que va de negativo, pasando por 0 a positivo, ¿no es cierto? Y de los 4 años, solamente los 2 primeros años puedo yo obtener errores, porque para los 2 últimos años no hay caudales medidos. Por más de que el modelo me devuelva los caudales estimados, no hay contra qué contrastar, ¿no es cierto? Entonces, los 2 primeros años tengo los valores, los errores, hasta acá más o menos 24 errores, ¿no es cierto? Y también le llaman residuos. Y acá es necesario puntualizar que se imponen ciertas condiciones a los errores, y esas condiciones las vamos a ver ahora. Fíjense que en esta situación los errores podrían ser estos que ya están graficados en verde, ¿no es cierto? Pero también los errores podrían ser, por ejemplo, algo así. ¿No es cierto? Esta es una anomalía que se la puede detectar visualmente. Si se fijan en este periodo de tiempo, los errores presentan gran variación alrededor de la media. Y esa variación la llamamos desviación estándar, ¿no ven? En cambio, en este otro periodo más a la derecha, tomo este tiempo, por ejemplo, este lapso de tiempo, los errores presentan muy poca variabilidad, ¿no ve? Entonces acá tengo desviación estándar 1 y acá tengo desviación estándar 2. Cuando la desviación estándar 1 no es igual a la desviación estándar, se dice que la variabilidad depende del tiempo, depende de dónde horizontalmente en el tiempo me ubique yo, para que la variabilidad de los errores sea o muy grande o muy pequeña. Entonces, esto es algo inaceptable. Un buen modelo lo que debiera hacer es reproducir los errores parejito en el tiempo. Debería equivocarse en más o en menos en todo lugar, en todo tiempo. Por ejemplo, voy a intentar
graficar acá los errores que deberíamos nosotros obtener. Hemos dicho que va desde negativo pasando por cero, ¿no ve? Los errores que idealmente debiera yo obtener deberían ser algo como esto, ¿no es cierto? La desviación estándar de estos errores, no importa dónde me ubique, si en este tiempo sale así de grande, hacia arriba y hacia abajo, no es la desviación estándar. Si me ubico en ese otro tiempo y calculo el error, la variabilidad o la desviación estándar debería salir igual. O sea, la desviación estándar en este periodo 1 debiera ser igual a la desviación estándar en el periodo 2 y debiera ser igual a cualquier desviación estándar en otro periodo. ¿No es cierto? A esta condición última se le llama condición de, a ver, vamos a escribir, es una palabra, homosedasticidad. Una palabra medio larga, ¿no? A eso se llama condición de homosedasticidad. Homosedasticidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lo expresa en fórmula algebraica? Acá está ya. Esa condición de homosedasticidad indica que la varianza de la serie de errores entre corchetes, debe ser igual a un valor que alguien le llama sigma al cuadrado, pero que depende de los errores como tal y no depende del tiempo, porque si dependiera del tiempo, fíjense acá, aquí tendríamos que tener un subíndice t, ¿no es cierto? Es una forma de expresar la homosedasticidad. Entonces, es necesario que los errores que yo obtenga después que calibre el modelo suman 24 errores en el caso de esta tarea. Es necesario que los 24 errores cumplan con la condición de homosedasticidad, es decir, que la variabilidad de los errores, al ser expresada a través de sigma al cuadrado, dependa de los errores y no del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, porque si depende del tiempo, se tiene esta situación que acabamos de mostrar. Entonces, esa es una condición que se impone a los errores, ¿ya? Entonces, el subíndice de la desviación estándar debería ser simplemente Z, si a Z le llamamos los errores. Error Z le podemos poner. Tiene mucho que ver con el ruido blanco, ¿se acuerdan? En estocástica, el ruido blanco tenía ciertas condiciones que cumplir. Y esas mismas condiciones deberían cumplir estos errores que estamos cometiendo al adoptar el modelo. Bueno, ya van dos, ¿no? La primera era que el valor esperado de los errores sea 0. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo, por ejemplo, una vez que termino de calibrar y yo adopto los errores, adopto los parámetros obtenidos, por supuesto que si obtengo errores que son así, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que todos los errores son positivos, es decir, el modelo todo el tiempo me está devolviendo caudales sobreestimados, ¿no ve? O tal vez el modelo me presenta todo el tiempo valores que están abajo, negativos, me presenta errores negativos, eso quiere decir que todo el tiempo el modelo está subestimando. Eso es obvio, ¿no es cierto? Para cualquiera eso es obvio. Lo que se debe entonces obtener es 24 errores que cuando yo calculo la media aritmética de esos 24 valores, el valor esperado o media aritmética tiene que resultar igual a 0, ¿no? Eso es obvio de comprender. Y finalmente la última condición que se aplica a los errores está dado por esta tercera fórmula. Y esa tercera fórmula indica que los errores deben estar normalmente distribuidos con media 0 y con varianza sigma z al cuadrado. Acá va al cuadrado, ¿no ven? Entonces, esas tres expresiones son las condiciones que impongo yo a los residuos o a los errores resultantes
para que de esa forma, al cumplir con esas tres condiciones, yo acepte al modelo como válido para esta serie de datos. Fíjense que ahí también está graficada acá. En esta gráfica tenemos nuevamente los errores. Aquí tenemos los errores en función del tiempo, ¿no es cierto? Y si en este tiempo el modelo me devuelve caudales cuyos errores son muy grandes, a veces mucho subestima o poco subestima, y en este otro tiempo, parejito a todos los subestima de una magnitud muy pequeña. Entonces, claramente esta figura no cumple con la condición de homoscedasticidad, ¿no es cierto? Si eso resulta en los errores, quiere decir que ese modelo o está mal aplicado o está mal calibrado o no sirve para esos datos, ¿no es cierto? Y bueno, acá en esta figura de arriba ya tiene errores que parejito presentan una desviación, la misma, no importa en qué periodo horizontal nos ubiquemos. Hasta ahí se comprende, me imagino. Fíjense que estos gráficos pueden directamente aparecer en la hoja de cálculo que están usando ustedes en forma automática. Si, por ejemplo, estos valores en verde son los que me produce el modelo para 4 años y solo los 2 primeros años puedo contrastar contra el rojo que ha sido observado, yo cambio de los 4 parámetros, por ejemplo, el parámetro A2 pongo 0.033 y entonces automáticamente esta curva en rojo se va a descolocar y va a aparecer de otra manera, ¿no ve? Entonces, visualmente, lo ideal sería que la verde y la roja se fundan en uno solo. Obviamente eso no va a suceder, ¿no ve? Pero a eso hay que tender. Y además, en forma automática, en el Excel, les va a salir todos los errores elevados al cuadrado, y al final va a aparecer la sumatoria del cuadrado de los errores, ¿no es cierto? En el momento que cambien algún parámetro, automáticamente el sumatorio de los errores cambia de valor. Cada vez que cambien algo de eso, cambia, ¿no? Y eso tienen que jugar ustedes hasta lograr que este valor sea el más pequeño posible. ¿Hasta ahí se comprende? No hay ninguna pregunta, porque realmente tienen que lograr comprender conceptualmente este modelo y porque eso les ayuda a futuro. Si alguno de ustedes se va a dedicar o tiene que ver alguna vez con hidrología, uno nunca sabe en realidad, ¿no es cierto? Entonces tienen que poder conceptualmente ya saber de qué se trata. Obviamente es muy fácil bajar un modelo de transformación de lluvia en caudal y empezar a aplicarlo, ¿no? Pero el comprender esta parte conceptual les ayuda mucho a ustedes, realmente es. Y realmente hay personas que ya son profesionales con los que cuando uno habla saben aplicar modelos muy bien, pero los conceptos básicos no los manejan muy bien y eso es inaceptable. No puede ser que alguien utilice un modelo computacional bajado de Internet y que solamente en forma mecánica sepa aplicarlo. Ayuda mucho si intentamos comprender el tema en forma conceptual. Se nota claramente que en este modelo la variable S, contenido de humedad en la cuenca, o si quieren, contenido de agua subterránea en la cuenca, lo incorpora y lo produce en forma artificial, ¿no es cierto? Nunca nadie ha medido cuál es el contenido de los acuíferos en una cuenca, ¿no ve? Y sin embargo, en forma indirecta, las 3 ecuaciones lo toman en cuenta. Y lo toman en cuenta de una forma muy aceptable. Si se fijan, habíamos dicho que ETP se va a producir cuando la cuenca esté completamente saturada. ¿Y de qué depende que la cuenca esté completamente saturada? Depende de este valor de S, ¿no ve? Probablemente si es un valor muy grande, este resultado
ETR se parezca a ETP. Mientras más grande sea este valor de S, mientras más agua esté contenida en el subsuelo, es decir, mientras más saturada esté la cuenca al inicio del mes, ETR va a irse cada vez más aproximándose al valor de ETP. Entonces, el que se ha ideado estas expresiones que son muy simples, porque los modelos diarios, por ejemplo, tienen expresiones mucho más complicadas. Pero esta es una expresión bastante... Ustedes tenían que graficar esto, por ejemplo, ¿no ve? Ir jugando con valores de ST y de esa manera pueden lograr captar cómo funciona esta expresión. La expresión del medio también es una cosa muy bien lograda, porque cuando estamos en un mes en que no llueve, por ejemplo, julio, la precipitación aquí va a ser 0. Y lo que realmente se va a la atmósfera, este valor que acabo de calcularlo acá arriba, es un valor diferente, digamos, 10 milímetros. 0 menos 10 milímetros da menos 10 milímetros. Y cuando comparo menos 10 milímetros contra 0, me quedo con 0, porque acá me dice que agarre el valor máximo de lo que está aquí adentro. En ese momento, cuando la precipitación es muy pequeña o es 0, todo este término cae. Es 0, todo esto es 0. Y lo único que queda es este otro término que proviene del subsuelo. Entonces, esta forma de encarar el tema también es bastante lógico, ¿no es cierto? Y al final, el último término, simplemente para que las cosas cierren, es un balance de cuánta agua había al inicio de mes y cuánta agua queda al final de mes. Y eso que queda al final de mes se convierte en el contenido de humedad de la cuenca del próximo mes. Esto un poco es lo que hacemos en tránsito de avenidas, ¿no ves? La ecuación de continuidad es esta. Bueno, así de simple es este modelo. Obviamente hay formas de traerles a ustedes esto con términos mucho más complicados y desde un otro punto de vista más académico que no me interesa mucho porque aquí lo que interesa es que ustedes comprendan de qué estamos hablando y puedan además explicarlo aunque sea en sus propias palabras. Ya, hay preguntas ahí porque no quiero empezar con otro tema, es otro tema que vamos a llevar, el del hidrograma unitario que algún auxiliar no está muy de acuerdo y el otro está muy de acuerdo. Uno de ellos me llamó, me dijo que deberíamos nomás intentar llevar el hidrograma unitario. Y el otro me dice, es que no tenemos tiempo, ya estamos por terminar y si nos cargan más trabajo, pues ya no salimos. Obviamente a mí, yo siempre he sido de la idea de que prefiero avanzar menos temas, pero que comprendan, a avanzar muchos temas superficiales y que solamente comprendan la parte superficial. Entonces lo que vamos a hacer en el curso obviamente es, vamos a ver cómo ustedes van avanzando en este tema. Tienen que ponerse a trabajar en Excel y venirme con los avances que tienen. Y dependiendo de eso vamos a ver si nos sobra tiempo para encarar el tema del hidrograma unitario. Obviamente el tema del hidrograma unitario también uno puede avanzar de dos formas, ¿no? Una enunciando lo que es, cómo es, para qué sirve y se terminó, ¿verdad? Pero la otra es metiéndonos con el tema y haciendo cálculos y ver que realmente cómo funciona. Una de las dos posibilidades hay que encarar, ¿no? Y a mí me gusta siempre encarar aspectos que realmente les muestre a ustedes que con números se reproduce lo que la teoría dice. Bueno, hay preguntas. Están pero todavía ahí ustedes, porque por ahí... Gustavo Adolfo, ¿estás todavía ahí? Gustavo Adolfo Mena Pazzi. Ya se ha ido a dormir, creo. Estamos, sí. Y Noelia... ¿Están? Y Noelia Alejandra Bernal está también todavía. Buenas noches, ingeniero, sí. ¿No se me ha dormido todavía? Qué bueno. No. Y Javier David Paco. ¿Cómo se llama Javier David? Aquí estamos, sí. ¿Estás también todavía? ¿Y Mariela Marca? Gabriela Marca sí no está, creo.
Aquí estamos sin... no tiene micrófono, Mariela Marca. Ya, yo no quiero continuar avanzando, así que si no hay preguntas ahora, yo les dejo acá y nos vemos el próximo sábado para ver si ahí sí surgen más preguntas. ¿Ya? Disculpe, una pregunta, o sea, para poder entender bien este tema, ¿un ejercicio o dos podríamos resolver con usted en clase, así para entender mejor? Eso es lo que estamos intentando hacer. A ver, les voy a mostrar algo que encontré hace rato de alguna vez que les explicaba esto. No, este no. A ver, con esto que les voy a empezar a explicar ahora, creo que sí van a... Acá está, fíjense. ¿Qué significa esto que están viendo en su pantalla un Excel? Sí, Sí, Ya. Fíjense, tenemos acá las tres ecuaciones. Acá en el punto 1 dice, es necesario identificar cuáles son los parámetros. Creo que eso ya está claro para todos ustedes, ¿no? 4 parámetros tiene este modelo y los hemos llamado en este ejercicio 3 veces A, 3 veces B, C y S. Si se fijan, S al inicio de enero del 72, porque en enero del 72 estamos empezando a aplicar el modelo. S es uno de los parámetros que menos peso tiene en todo el tema, porque A, B y C lo van a aplicar a ustedes de principio a fin para los 4 años. En cambio, S, que nos estamos ideando y adoptando igual a 400, fíjense acá está, 400, va a incidir solamente en el primer mes, porque en el primer mes significa acá este valor de S, ¿no ve? Acá, fíjense esto. Ahí vamos a poner 400. Aquí vamos a poner el valor de A, que por ejemplo, aquí hay unos ejemplos que ya les he puesto, va a ser 0,1A. Y EP obviamente es la evapotranspiración potencial, que es dato del programa, es este 62. Entonces, primera expresión calculada para el primer mes, ¿no ve? El primer mes 196 y 62 ETP. ETP 62 se lo coloca acá, ¿no ve? Ya tengo A, ya tengo S, ya tengo ER. Voy a la siguiente expresión, tengo B y C, que son estos, que se les está dando como ejemplo. Luego la precipitación de ese mes es 196 milímetros, viene acá. ER es lo que acabo de calcular aquí arriba. Entonces, por supuesto, SI menos 1 sigue siendo el valor de 400, y entonces tengo ya el resultado del caudal que el modelo dice produce la cuenca a condición de recibir estos dos valores como input. ¿No ve? Pues la ecuación de continuidad que me permite calcular SI, y este SI para el mes de febrero se viene acá arriba, acá. Y en el mes de febrero EPI ya es evaluación potencial 59. Luego voy a la expresión esta que me devuelve el caudal, el ERI acabo de calcularlo acá arriba. La precipitación de este mes de febrero es 143 y debo restar 143 menos la evaporación real que acabo de calcular. Si eso es positivo, entonces contribuye la lluvia al caudal de este segundo mes. Si este término acá es negativo, quiere decir que se evapora más de lo que recibe como precipitación, entonces no sobra ni una gota de agua de la lluvia para contribuir al escurrimiento superficial, que es este de acá. Y entonces en ese mes el escurrimiento superficial solamente está formado por el escurrimiento del subsuelo, ¿no? SI multiplicado por B, etcétera. Ahora fíjense, acá es importante mostrarles eso. Bueno, acá tienen que leer simplemente qué es cada uno de los variables, obviamente. Acá están variables y acá arriba en azul están los parámetros. El punto 3 dice que todas las variables del modelo deben estar expresadas en las mismas unidades, porque si se fijan en las tablitas que se les da a ustedes, se les proporciona 4 años de precipitación en milímetros, 4 años de transpiración potencial en milímetros y 2 años observados
los dos que coinciden con estos dos primeros años, en litros por segundo. Y estamos diciendo todo modelo debe manejar todas sus variables en las mismas unidades. O todas convertimos a litros por segundo o todas las convertimos a milímetros. ¿Cómo convierto 180 litros por segundo en su equivalente en milímetros? Y eso está acá. Si se fijan, multiplico por la cantidad de segundos que tiene todo ese mes. Obviamente, para facilitar, pueden tomar todos los meses del año igual a 30 días. Pero si alguien quiere, en enero toma 31 días, en febrero toma 28 días, etcétera, ¿no ve? Acá, por ejemplo, si estamos en enero y estamos adoptando 30 días para ese enero, 0,18 es el caudal que acabamos de ver, ¿no? Este de acá, 180 litros por segundo, 0,18 metros cúbicos por segundo, la cantidad de segundos que tiene el mes dividido entre el área de drenaje, que son 16,4 millones de metros cúbicos, ¿no es cierto? Al hacer esta operación obtengo 28,45. En consecuencia, 180 litros por segundo que salen de esa cuenca de 16 kilómetros en enero equivalen a una lámina de agua repartida uniformemente sobre toda la cuenca de 28,45. Entonces, en ese momento esta es la columna que me interesa: milímetros de precipitación, milímetros de ETP y milímetros de caudal. Ya, con eso más creo que no hay donde perderse. Y bueno, esto si quieren lo vamos a subir al Classroom, o tal vez ya lo tienen ustedes fotografiado, me imagino. Y con esta tablita que están viendo, fácilmente pueden armar su Excel. Todo el mundo tiene que saber un poco entrenarse con Excel también, ¿no es cierto? Obviamente, al final, cuando uno obtiene los caudales simulados, ¿no ve? Porque los caudales simulados con esta segunda ecuación van a resultar también en milímetros. Fíjense acá, en milímetros. 40 milímetros de caudal simulado. Hacen el proceso inverso que está indicado acá arriba y convierten 40 milímetros en litros por segundo. Primero en metros cúbicos por segundo y después en litros por segundo. Y obviamente en los gráficos que tienen que presentar cuando hacen una consultoría, qué sé yo, pues estos gráficos aquí están en milímetros, pero si quieren los presentan también en litros por segundo, porque es muy difícil explicar a las personas que un caudal puede ser expresado en milímetros y dicen, no, está loco. Caudal siempre se expresa en metros cúbicos por segundo. Bueno, le dan la razón y lo expresan el caudal solamente en litros por segundo. ¿Qué más se necesita en esto? Bueno, con esto más yo creo que no hay donde perderse. Esto tienen que leer bien porque está bien revisado, no hay errores en esto que están viendo en la pantalla. Además, si alguien encuentra un error, me lo dice y se gana puntos. Saben que eso yo hacía hace tiempo, hace varios años, en los textos que les iba dando, pero cada vez se han ido afinando, mejorando las descripciones, que al final ya no hay errores. Pero si todavía alguien encuentra un error, me lo dice. Ya, ¿está clarito entonces? Con esto más yo creo que no van a tener problemas. Simplemente tienen que ponerse a hacer nada más. Bueno, si no hay más preguntas, yo los dejo aquí. Les dejo para que vayan a estudiar. ¿Ya? ¿O alguien tiene alguna pregunta todavía? ¿Nada? No, está bien, Inge. Bueno, nos despediremos. Que les vaya bien. Buenas noches y los veo el sábado. Jonathan Milton ya se fue también hasta el sábado, Inge dice. Alejandra Bernal, que le vaya bien hasta el sábado. Hasta el sábado, Inge. Hasta el sábado, Inge. El sábado, suerte con todos, nos vemos.